Así que vamos a empezar a estudiar este libro. De vez en cuando pues pararé para que no se vaya haciendo muy monótono. Pero aunque Juan empieza allí, como sabemos, en el capítulo 1, con ese capítulo, ese versículo tan importante, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, vamos a dejar esta predicación precisamente para la última que hagamos de las predicaciones de Juan. Y hoy vamos a saltar este trozo y vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 29. Y vamos a empezar de ahí en adelante a predicar sistemáticamente en las próximas semanas este evangelio del apóstol Juan. Así que vamos allí a Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer hasta el versículo 34. Juan capítulo 1, comenzando a leer desde el versículo 29, dice así la palabra del Señor. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Como hemos leído en el Isaías 53 y también otros capítulos en el Salmo 22 y otros sitios de las Escrituras, nos hablan claramente de los sufrimientos que Cristo hizo en la cruz. Eso tiene una conexión, evidentemente, con este texto de Jesús es el Cordero de Dios. En estos tiempos en los que vemos a la sociedad mirando hacia muchos lados con muchos temores, vemos que algunos países, incluso sobre todo en el tiempo cuando estábamos en tiempos de confinamiento, había una gran preocupación por el tema de la pandemia. Da igual en qué país estuvieras, que te afectaba de alguna manera. Para el hombre de a pie, su mirada está puesta siempre en su sustento. Por eso en aquellos entonces se temía por la economía, de qué pasará con el trabajo, con nuestros pagos, etcétera, etcétera. Pero fijaos que en este texto tenemos a Juan, quien señala a Jesús, quien era el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. El Cordero de Dios, quien nos dice que sufriría. Es interesante ver que Juan habla del Cordero de Dios, y es porque los judíos saben muy bien qué era el Cordero de Dios, qué era el Cordero, les recordaba a la Pascua. Así que, huyendo por supuesto de la idolatría, los protestantes, nosotros a veces ignoramos este sufrimiento físico que Cristo tuvo que pasar. Por supuesto que el gran dolor para nuestro Señor fue esa separación espiritual, porque Él estaba en perfecta armonía con el Padre, porque el Padre le hizo pecado y tuvo que poner sobre sus hombros nuestro pecado, no el suyo, porque Él era sin mancha e inocente. Y cuando se produjo eso, se produjo un gran sufrimiento en Cristo, que fue la separación de su Padre. Evidentemente, como hemos dicho, nosotros no podemos ver realmente esta carga en el corazón de Cristo, de cómo fue su dolor espiritual. Pero como humanos sí podemos ver también el dolor, el castigo físico que tuvo que sufrir por ello. Pero sin duda que Jesús sufrió este castigo físico, y debemos recordar que dentro de sus dos naturalezas estaba la divina y la humana. Nos dice que Él era un hombre. La Biblia nos dice que Jesús lloró, que Jesús tuvo hambre, que Jesús durmió. Y la Biblia nos dice estos detalles, y sobre todo nos lo va a decir mucho en el libro de Juan. ¿Para qué? Para recordarnos que Él era también un hombre. El título que Cristo, ya sabéis, prefería
para describirse de sí mismo, ya lo he dicho en varias ocasiones, es Hijo de Hombre. Así que el Señor Jesús se identifica con nosotros porque Él fue hombre. Cuando nosotros sufrimos en la vida, Él lo entiende porque Él sufrió. Cuando tú lloras, Él lo entiende porque Él también lloró y también amó. Así que este Jesús, nuestro Salvador, es un Salvador que nos entiende porque Él, siendo en esencia exaltado sobre todas las cosas, se hizo hombre, se humilló. Lo hizo cumpliendo la voluntad del Padre y en absoluto amor hacia su pueblo. ¿Has sufrido alguna vez esto en tu vida? ¿Has llegado a ser quizás escupido o flagelado o cosido a latigazos como fue el Señor Jesús en medio de esos días? Es evidente que rara vez o seguramente ninguno de nosotros ha pasado por esa situación. Pero quizás hace muchos años yo me vi envuelto en una situación, no se puede decir que era parecida, pero una situación complicada. Había ido a jugar como profesional a otro equipo y había vuelto yo era profesional de un equipo y habíamos estado jugando unas finales con otro equipo. Y incluso aquello fue, los periódicos de las ciudades, de las diferentes ciudades, tomaron diferentes, un periódico acusaba al otro, el otro periódico atacaba al otro, los políticos incluso de las ciudades, había tanta rivalidad que también estaban diciéndose cosas unos a otros. Pero entonces, cuando esta final acabó, yo ese año firmé por otro equipo y fui a jugar precisamente otra vez las mismas finales con el equipo que había jugado en la anterior temporada, pero con otro equipo. Así que cuando llegué, ya la gente me conocía bastante bien. Cuando llegué allí, en la puerta estaba el autobús, ya había muchas personas allí insultándome. Cuando entré, tuve que entrar al estadio con guardia civil, con 4 guardias civiles, 2 delante y 2 detrás. Cada vez que cuando salía a calentar, cada vez que tocaba la pelota, la gente gritaba, y casi unas 2.000, 3.000 personas que había cada vez que tocaba la pelota, todos me silbaban y me hacían muchas cosas. Incluso yo podía mirar, incluso los niños que tenían, niños con 7, 8 años, con sus padres delante, ellos también me insultaban. Al día siguiente, cuando terminó estas finales, la prensa dijo en una frase que, bueno, quiso decir que yo había sufrido cierta presión del público, pero lo dijo así en una frase como que se lee muy rápido, ¿no? Evidentemente esa no fue mi experiencia fue algo muy diferente, algo más complicado. Y en similitud a veces a lo que vemos muchas veces en las Escrituras, se nos dice aquí muchas veces que Cristo fue crucificado. Y lo leemos tan rápidamente que no nos damos cuenta de lo que realmente tuvo que ser todo ese proceso. Cristo, yo tenía allí gente protegiéndome, pero Cristo no solo, Él estaba allí desnudo. Los romanos, quienes tenían que protegerle, le daban latigazos, le escupían. Y en cierta manera, cuando se nos dice que Jesús murió en la cruz en una sola frase, a veces pasamos de largo este gran sacrificio que Cristo tuvo que hacer. Y como nos fijamos muchas veces en lo espiritual, lo cual es verdad que Cristo sufrió espiritualmente más por la separación del Padre, pero humanamente sí podemos ver el castigo físico que Él tuvo que pasar, y creo que eso también es importante para darnos cuenta como humanos hasta dónde tuvo que pasar el Señor por amor a su pueblo, por amor a nosotros. Dios no necesitaba, como algunos piensan, crear nada. No creó el mundo porque estaba aburrido. Porque lo que nos dicen las Escrituras es que Él estaba en perfecta armonía consigo mismo. El Padre con el Hijo,
estaban en perfecta armonía. ¿Somos conscientes de los sacrificios que Cristo tuvo que hacer para que nosotros fuéramos salvos? Esto es lo que Juan quiere enseñarnos. Por esto Juan le da este título, y vamos a ver más títulos en los siguientes capítulos. Vamos a ver cómo se le llama Rey de Israel, el Mesías. Vamos a ver muchos títulos. ¿Por qué? Porque Juan lo que quiere decirnos exactamente, lo que quiere descubrir en todo el libro es quién es Cristo. Y lo que quiere descubrirnos es apuntar hacia Cristo y decirnos quién es Él realmente. Vamos a meditar en tres puntos. El primero es Juan señala al Cordero de Dios, el segundo es Cristo es el Cordero de Dios y el tercero es Cristo es el Cordero que quita el pecado. Así que primero Juan, el primer punto, Juan señala el Cordero de Dios. En los versículos 35 y 43 leemos esa frase que podéis ver que pone el siguiente día. La memoria de estos 3 días estaba en la mente de Juan. En un periodo relativo corto de tiempo vemos que pasaron muchas cosas en el corazón de Juan el Bautista. Llama la atención que en el versículo 31 dice, y yo no le conocía, fijaos que lo que dice allí. No significa que no conocía a Jesús en persona, ya que como sabemos eran primos carnales, sino que más bien se refiere a que no conocía a que el ministerio de Jesús estuviera empezando. Así que los judíos, acordaos, estaban esperando al Señor, estaban esperando a ese Mesías prometido, pero lo que estaban esperando los judíos, el Mesías de los judíos, el que esperaban, era diferente, era del verdadero Mesías, porque los judíos pensaban que el Mesías les era una especie de, digamos, de William Wallace, allí en Braveheart, que les iba a salvar a través de la fuerza del poder físico de los romanos. Ellos no esperaban un Jesús que fuera sufridor. Incluso llega un momento que el mismo Juan duda. Lo tenéis allí en Mateo, lo podemos leer allí en Mateo 11, son textos paralelos todo. Mateo 11, versículos 2 y 3. Mateo 11. Dice así, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Así que lo que vemos aquí es que Juan dudaba, y seguimos leyendo versículos 4, 5 y 6 y vemos la respuesta de Cristo. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Así que Juan tenía la necesidad de esa señal de Dios para entender quién era Cristo. Nosotros también necesitamos que el Señor continúe abriendo nuestros ojos para poder verle cada día mejor. Así que en la salvación no abrimos los ojos completamente hablando desde un punto espiritual, sino que vamos cada vez abriéndolos más. Es Dios quien los abre y los continúa abriendo. O sea, y Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que va haciendo esto, pero cuando nosotros recibimos salvación, no se nos abren los ojos de una manera espiritual completa y absoluta. Y de hecho, solo podemos verlo con nosotros mismos, con nuestras propias vidas, de una manera espiritual. Cuando el Señor abre nuestros ojos, cuando nos convertimos, seguramente no somos los mismos creyentes que somos ahora. Así que hoy en día en las iglesias muchos están equivocados. Piensan que al venir a Cristo su vida espiritual, en ese sentido en el que conocer todas las cosas está completa. Y en cierto sentido, como hemos dicho, sí es verdad en el que es lo importante, encontrar a Cristo. Somos salvos, pero si nosotros no deseamos más de Cristo cada día, no tenemos más sed de su palabra, no oramos, no luchamos contra el pecado en nuestras vidas, debemos tener mucho cuidado porque quizás, incluso nuestra salvación quizás no sea completa, no sea verdad, porque lo que vamos a ver también a lo largo de todo el libro es que cuando el Espíritu Santo entra en una persona hay unos frutos, no con una completa, con algo absoluto en el que es todo perfecto.
pero si vemos que claramente cuando el Espíritu Santo toca un corazón, hay unos frutos espirituales. Así que muchas iglesias evangélicas, muchos viven así. Profesan a Cristo un rato el domingo, pero ellos no saben nada de orar. No meditan en su palabra. No luchan contra el pecado. Y esto debe hacernos pensar. No a nosotros, porque realmente nosotros no somos jueces de otras personas. Pero es evidente que los frutos del Espíritu, cuando calan realmente en el alma, realmente hay un cambio en esa persona. Quizás el punto más importante es el que mismo Juan con sus palabras deja claro allí la superioridad de Jesús, en el versículo 27. Y además, mirando en estos versículos que preceden al texto, sabemos que Juan tenía muy claro en su mente cuál era su misión. Así que Juan había sido apartado de los judíos y él predicaba para el arrepentimiento de los pecados, sometiéndose al bautismo como señal. Es en el versículo 29 que Juan describe el sacrificio de Cristo. Y Juan podía haber utilizado otras muchas maneras de referirse a Cristo, como la palabra, el Cristo de Dios. Pero él dice, aquí nos dice, el Cordero de Dios, presentándole a Israel al Mesías. Para los judíos, acordaos, esta manera de hablar de Juan era muy conocida, ya que ellos tenían todos estos sacrificios de animales y sabían perfectamente el significado del Cordero. Así que Juan lo que estaba intentando era unirles en este sentido para que ellos supieran. Incluso la manera que Cristo habla les estaba apuntando siempre a su misión y a quién era. Porque acordaos cuando Cristo, vamos a verlo en Juan muchas veces, cuando dice yo soy la luz del mundo, o yo soy el agua de vida, o yo soy la puerta, o yo soy el pastor de las ovejas. Cuando lo vemos en el español, pone yo soy, pero de una manera muy sencilla, pero la forma que está escrito en el griego original es ego y mí. Ego significa yo y eimi significa yo soy. Por lo que Cristo le estaba diciendo, yo soy el agua de vida. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué le decía yo soy? ¿Qué necesidad había de repetirlo? Porque yo soy nos lleva al Éxodo, cuando Moisés le pregunta al Señor, le dice, bueno, ¿qué le diré al pueblo de Dios? Y le dice, le dirás que yo soy, te mandó. Así que él siempre buscaba esta conexión y la figura del Cordero de Dios es una figura del Cordero que era entendible para todos los judíos. Así que él apunta, señala con su dedo a Jesús. Y eso es lo que Juan está haciendo. Juan está señalando, y a nosotros, por la gracia del Espíritu Santo, el oficio de Mesías, su carácter. Él apunta, le está señalando con su dedo a Jesús. Y eso es lo que todo hijo de Dios debe hacer. Sea pastor, sea anciano, sea miembro. Nuestras vidas deben ser dirigidas hacia Cristo. Debemos apuntar en la misma dirección que la Biblia apunta y no en otra. Así que no solamente Cristo es el Cordero, sino que Él es la única fuente en que nosotros podemos encontrar salvación. La Biblia en su totalidad apunta hacia Él. Es, por ejemplo, un gran apologeta como es Van Til, que él decía que no solamente los libros de la Biblia nos apuntan hacia Cristo, sino que todas las palabras de la Biblia nos apuntan en la dirección. Allí en Génesis 3.1 tenemos esa promesa de Cristo, llamado por los teólogos el pronto Evangelium. Después en el Éxodo vemos que el Señor, vemos al pueblo de Dios en el desierto, cómo los saca de Egipto, que es un símbolo de que Cristo moriría en la cruz por nuestros pecados y que nos rescataría de la esclavitud del pecado. En Levítico tenemos todos los sacrificios allí, que son una sombra que nos están hablando del sacrificio que Cristo haría una sola vez y para siempre. Y así podemos seguir por cada libro de las Escrituras. En Números allí nos cuenta una genealogía de un montón de nombres con hechos del pueblo de Israel, que lo que nos están diciendo todos esos nombres es que aquellas personas existieron, es que es un libro histórico. Cuando vas a Deuteronomio tienes la ley de Dios, y así podemos ir. Cuando vamos a los jueces, tenemos a los jueces de Israel, y que Dios mantendrá su pacto, y así puedes ir libro por libro, que todos los libros de las Escrituras nos apuntan hacia Cristo.
Aquí debemos resolver un problema teológico, allí en el versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos entienden este texto como el que vamos a ver, veremos más adelante, este famoso texto de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces la gente aquí esto lo confunde, porque algunos, fijaos lo que dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ¿qué se refiere aquí? Bueno, es que a veces en las Escrituras todos no son todos. ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, por ejemplo, si venís conmigo a Lucas, en el capítulo 2, Lucas en el capítulo 2 nos lo deja muy claro. Fijaos lo que dice allí en Lucas 2, versículo 1. Hay más textos, pero solo he cogido uno para dejarlo claro. Dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, que todo el mundo, es más o menos la misma frase. Pero todo el mundo no significa los filisteos, ni los chinos, ni los suecos. Se refiere a todo el mundo, la parte que estaba concentrada en esa ciudad. Y en la Biblia pasa muchas veces este problema de que todos no son todos, sino es un grupo escogido. ¿Significa esta frase que Cristo murió por todos los hombres? Claramente no, por dos razones. Si Jesús hubiera muerto por todos los hombres, también sabríamos que el infierno estaría vacío, mientras la Biblia nos dice que allí hay bastantes almas. La Biblia nos dice que Dios murió solo por los pecados de su pueblo. Lo tenéis en Mateo 1:21. Así que Cristo nos dice de sí mismo que Él es el Cordero, aunque lo hace en otras maneras cuando empieza su testimonio, sino que Juan, fijémonos, le señala a Él. Juan en los versículos 32 y 33 señala también las perfecciones morales de Cristo y su derecho divino de bautizar con el Espíritu Santo. Así que el trabajo de Juan era, fijaos, el testificar del Señor a través de la predicación del Evangelio. ¿Hacia dónde? Hacia el perdón de los pecados. Juan utiliza las palabras de Isaías 43 para responder a los emisarios de los fariseos. Nosotros, si somos cristianos, debemos tener mucho en común con Juan, porque en estos tiempos donde el hombre se le han caído sus castillos, donde en medio de que hemos tenido de pandemias, de guerras, de problemas con la economía y otras consecuencias van floreciendo, vemos el pecado cada vez más desenfrenado, nosotros sabemos que Cristo es la respuesta, porque nada nos puede separar de Él, ni siquiera la muerte cuando venga o la incertidumbre. Estamos, como dicen las Escrituras, escritos en las palmas del Señor. Y esto nos debe hacernos pensar, ¿estamos nosotros con nuestras vidas apuntando a Cristo? Porque esto al final, Juan fue llamado, acordaos, fue el mayor de los profetas. Dice, bueno, hablando dice que fue el que tuvo más testimonio de los profetas, que no hubo otro como él. Y él, su vida, apuntaba a Cristo. En una ocasión, Mr. Oken, que fue un cristiano y una vez estaba siendo juzgado por causa del Evangelio, el juez le dijo a Mr. Oken, que era un hombre que no se callaba, decía, ¿puede usted ver mi dedo? Sí, respondió el señor Oken. Y le dijo el juez, mientras veas que este dedo te apunta, guardarás silencio. A lo que él contestó, no creo que usted vea, señoría, lo que yo veo, porque detrás de ese dedo puedo ver el brazo firme de Dios moviéndose, y mientras ese brazo se mueva, usted nunca me silenciará. Lo que Juan quería hacer aquí era apuntar hacia Cristo. Nuestras vidas deben apuntar hacia Cristo, no solamente en la iglesia, no solamente el domingo, sino deben apuntar hacia Cristo en nuestras relaciones, cada día, en el trabajo, allí con nuestros vecinos, allí donde el Señor nos ponga. Y este es un problema también muchas veces que desgraciadamente lo hay mucho en las iglesias reformadas. Y es que como sabemos que todos los elegidos van a ser salvos, hay una carencia de predicar el Evangelio a otros. Y esto no es así, porque fijaos que
lo que tenemos en las Escrituras y lo que vamos a ver también cuando va ahora en los siguientes capítulos el Señor llama a sus discípulos, lo que tenemos aquí es que ellos les manda a predicar el Evangelio y les manda a predicar el Evangelio a otros. Ellos no entran dentro de... Juan no entra dentro de su teología, que seguramente la tendría, que dice, bueno, si la promesa del Señor es que se va a salvar su pueblo, ¿qué más da lo que yo pueda hacer? No, él tiene una misión, y la misión es predicar el Evangelio. Y la misión es predicar el Evangelio y luego dejar que el Señor haga. Y entonces, al final, eso es lo que la Biblia nos manda a nosotros. Hay una contradicción de términos, no contradicción de términos, contradicción de ideas. Porque por una parte la Biblia nos dice que todos los elegidos van a ser salvos, lo cual estamos de acuerdo. Pero por otra parte, la Biblia nos dice, vea y predica el Evangelio. Entonces, muchos lo que hacen, dicen, bueno, como todos los creyentes van a ser salvos, ¿para qué voy yo a predicar? ¿Para qué voy yo a decirle a alguien sobre Cristo si estoy muy cómodo en mi casa o en mi iglesia? Pero no es lo que nos dice la Biblia. Lo que nos dice la Biblia es la gran comisión, la tenemos ahí en todos los evangelios, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que nosotros debemos predicar el Evangelio y dejar los resultados a Dios. Es tan sencillo, muchas veces la teología puede envolvernos, pero muchas veces llevar una vida cristiana es mucho más sencillo que entrar en una profunda teología, sino simplemente tenemos que escuchar lo que Dios nos dice. ¿Dios qué nos dice? Predica el Evangelio. Pues predícalo, ya está. Y deja que Él haga lo que Él tenga que hacer. A veces eso es usado, evidentemente, por muchos que ni siquiera son creyentes para no predicar el Evangelio. Lo segundo que vemos es Cristo es el Cordero de Dios. Fijaos, ayer en el versículo 29 tenemos el clima de la misión del Señor Jesús. Como dijimos, la Biblia apunta hacia Él desde el principio. A lo largo de las Escrituras vemos diferentes sacrificios. En Génesis 4, por ejemplo, podemos ver ese sacrificio de Abel, y aquello fue un sacrificio personal. La Biblia nos va preparando para todas esas cosas. En Éxodo 12 tenemos la Pascua, que fue un sacrificio que abarcaba a la familia. En Levítico 16 tenemos un sacrificio que abarcaba todavía más a una nación. Pero aquí en Juan 1:29 vemos que este sacrificio abarca a todo el mundo. Ahora bien, hay que matizar lo que significan estas palabras, el pecado del mundo. Quiere decir que el sacrificio de Cristo, que el sacrificio que Cristo hizo es tan grande, que si toda la humanidad pusiera su confianza en Él a través del Espíritu Santo, toda la humanidad sería salva. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que está diciendo. Pero aquí no estamos hablando de que toda la humanidad será salva. Ahora bien, sin lugar a dudas, todos los que por la gracia de Dios ponen su confianza en Cristo serán salvos. Y recalco, por la gracia de Dios, porque no es algo que nosotros podamos hacer. Por eso la salvación de nuestra alma tiene un carácter personal entre nosotros y el Señor. Ningún predicador puede salvar, tiene la capacidad de salvar. Conocemos muchos predicadores que vemos por internet y precisamente a través de internet y de los medios podemos escuchar grandes predicadores, pues yo que sé, Sugelén o por ejemplo Paul Washer o Miguel Núñez o Buddy Buscan, en fin, el que te guste. Pero ninguno de ellos tiene la capacidad para salvar. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos o por nuestras obras. El ser solidario, que se lleva mucho en estos días, está bien, pero no salva a nadie. Solo el arrepentirse de los pecados y poner nuestros ojos, nuestra esperanza en Cristo puede salvarnos. Las primeras palabras de Cristo en su ministerio, Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué nos dice la Biblia? Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, de cada persona, que se arrepienta de sus pecados y que venga a Él. Y Dios tuvo que poner, como hemos visto hemos leído en Isaías 53, toda su ira sobre su Hijo. Hemos leído Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay una conexión con otras partes de las Escrituras. Y esto lo que significa es que nosotros andábamos por el mundo viviendo una vida conforme a nuestras pasiones, conforme a nuestros pecados. Cada uno nos apartamos por el camino que más nos pareció mejor. Y así vive nuestra sociedad. Hay unos, y no todo es malo, ¿no? Hay gente que está metido, por ejemplo, en droga, y está metido en ese tipo de mundo donde hay droga, donde hay cárcel, donde hay asesinato, donde hay todo ese tipo de cosas. Eso es muy malo. Pero hay gente que se dedica a otras cosas que pueden ser lícitas, como el trabajo, como el deporte, como otras cosas. Pero vemos que todos tienen el mismo denominador, en mayor o menor grado, el pecado. Y entonces el Señor Dios cargó el pecado en aquellos que creen en su Hijo, y a su propio Hijo le dio nuestro merecido. Isaías 53:5 dice: mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Siempre hago referencia en este texto cuando vemos la palabra molido. En el original significa aplastado. El Padre tuvo que aplastar al Hijo. Tuvo que poner todo nuestro pecado sobre él para que nosotros fuéramos salvos. Y esto nos debe hacer pensar. Hemos pensado que el Padre tuvo que aplastar al Hijo. No porque hubiera nada en Cristo, porque lo que nos dice de él es que fue inocente y sin mancha y limpio, sino tuvo que aplastarle, poner nuestro pecado sobre él. Y esto debe hacernos pensar. Vivimos en unos días, como hemos dicho, de miedo e incertidumbre, y algunos cristianos son arrastrados por esto. Pero para Dios somos muy importantes porque Él, fijaos, esta es otra connotación, Él tuvo que entregar a su Hijo amado por nosotros. Lo hizo en la pasada eternidad, allí en el pacto de salvación. Nosotros somos la recompensa de Cristo. La realidad es que somos importantes de tal manera también de que, acordaos, el ángel significa, Maleak en el hebreo significa mensajero, y el Señor, vemos a los mensajeros de Dios, a los ángeles a través de las Escrituras venir y ir por diferentes maneras, pero cuando lo vemos en las Escrituras, cuando hablamos de la salvación, vemos que es el Señor Jesús. El Señor manda a sus propios, no manda a ningún ángel a salvarnos, sino que Él mismo viene a salvarnos a nosotros. La realidad es que ni siquiera nosotros mismos sabemos la manera en que Dios nos ama. El sacrificio de Cristo fue muy importante, y por eso las cosas que son del Señor en su iglesia, y especialmente los sacramentos, son importantes y deben tomar muy seriamente un significado. Un teólogo dijo una vez: no esté cerca de aquellos que pisotean y menosprecian el sacrificio de Cristo. Así que Dios nos dio una sombra de este sacrificio en Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Todos conocemos esta historia. Y al final, Abraham libra al muchacho, libra a Isaac. Isaac es el ángel quien para a Abraham, pero al padre nadie le paró. Nadie pudo parar al padre para que él sacrificara a su propio hijo. Es interesante. El Señor le dice a Abraham, en cierta manera, le estaba diciendo el ángel del Señor, porque nos dice que fue el ángel del Señor. Cuando lo vemos allí en Génesis 22, cuando la Biblia dice el ángel del Señor, por norma general, siempre se refiere a la segunda persona de la Trinidad antes de ser encarnado, o sea, fue al mismo Cristo. Y nos dice que fue no un ángel, sino el ángel del Señor el que paró la mano a Abraham. Así que en cierta manera, el Señor Jesús, antes de ser engendrado, antes de ser carne, la segunda persona de la Trinidad le dice a Abraham: alto, Abraham, no lo hagas, porque yo haré este sacrificio. Yo lo haré. Así que el Señor le paró la mano, pero como hemos dicho, al Padre nadie le paró la mano. Dios puso su ira sobre el Hijo por nosotros y nadie pudo parar aquella acción,
porque el precio de nuestra salvación fue muy alto y no había otra manera. No mandó a nadie, sino que Él vino Él mismo a por nosotros. Cristo es el Cordero de Dios. Y es interesante cómo Apocalipsis vuelve a recoger este lenguaje de sacrificio. En Apocalipsis 5 encontramos allí el rollo y el cordero. Acordaos, esto lo vamos a ver muchas referencias de Juan con Apocalipsis, evidentemente porque es el mismo autor. Pero allí se nos habla del Cordero de Dios y se nos habla también de la ira del Cordero, lo cual lo vamos a ver también más adelante. Finalmente, el tercer punto es Cristo es el Cordero que quita el pecado, versículo 29. Hemos visto en el principio del mensaje el sacrificio humano y a veces olvidamos que esto también se dio, por supuesto, que lo que más le dolió al Señor, como hemos dicho, fue ese dolor espiritual. Pero no debemos también olvidar de que hubo un duro castigo, como hemos dicho, un duro castigo físico. Sabemos que Juan predicaba a los israelitas el arrepentimiento de pecados y los bautizaba. Ahora ha llegado el momento, Juan se echa a un lado. ¿Por qué? Porque Cristo debe ser prioridad. Y Él es de quien Juan estaba hablando. Es una de las actitudes más maravillosas que podemos ver en los personajes de la Biblia. Imaginaos todos estos hombres que nosotros conocemos que son grandes predicadores. Pero llegado un momento, Juan dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan llegó un momento en el que todo el pueblo, imaginaos toda la fama que tenía, cuando nos dice las Escrituras que todo el pueblo iba a escucharle. Él tenía sus propios discípulos. Y nos dice que tenía una fama. Estaba bien considerado incluso por los fariseos y por los escribas. Era un hombre que hablaba y miles de personas le escuchaban. Bautizaba en el Jordán a muchísimos. Y de repente ve allí a Cristo apareciendo. Nadie sabía absolutamente nada de él, pero Juan sí lo sabía. ¿Y qué hace él? Se echa a un lado y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es de quien yo os había hablado. Y se echa a un lado. Eso debe ser lo que nosotros debemos hacer como creyentes. Apuntar a Cristo, señalar a Cristo. Y sin miedo a las consecuencias, sin miedo a lo que pueda pasar. Dios es soberano. Nosotros debemos presentar a Cristo, apuntar a Cristo y dejar al Señor las consecuencias. Como hemos dicho, ese gran ministerio de los judíos lo tenían por profeta. Lo tenían como Whitefield o los Wesley en otro tiempo. Es evidente que predicaba a multitudes, pero cuando él vio al Señor pasar, apunta, señala y confirma que es el Señor del que él habla. Otros, como los discípulos de Juan, miraron por el ministerio de Juan. Pero Juan dice un poco más adelante, como hemos dicho, Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan tenía toda su cabeza, todas sus fuerzas, todo su corazón, toda su confianza puestas en el Señor. ¿Somos nosotros iguales? ¿Pueden ver otros a Cristo en nosotros? ¿Están todas nuestras fuerzas descansando en el Señor? Fijémonos que Juan mismo niega que él fuese el Cristo. Incluso él niega que es Elías, lo hace antes. Aunque los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Juan, Mateo, Marcos, Lucas, le identifican como ese segundo Elías que había de venir. Y eso lo hace Mateo en varias citas. Pero el Señor Jesús es la única respuesta para los pecadores. Juan, Wesley, Whitefield, Knox, Calvino, Lutero, eran como señales, estos reformadores eran como señales de esa autopista que apuntaban a los pecadores de cómo llegar a Cristo. Muchas veces cuando tú vas a un pueblo, cuando específicamente hoy en día que tenemos el teléfono, el tontón como le llamamos, no sabemos ir a cualquier sitio, lo metemos allí en el teléfono, ¿verdad? Y nos dice por aquí a la derecha, por aquí a la izquierda. Son señales de cómo llegar a un sitio.
Y en cierta manera nosotros como creyentes somos esas señales. Solo podemos indicar dónde está la salvación, porque ninguno de nosotros tiene poder para salvar. Es solo la sangre derramada de Cristo en el Calvario la que sigue teniendo poder. Él es el único que tiene capacidad para salvar. Cristo es el único, es el destino al que todo hombre debe llegar. Y eso es lo que todos los hijos de Dios debemos ser de una manera, en una manera mayor, en una manera menor en nuestras vidas. Nuestras vidas espirituales deben apuntar a Cristo y buscar su honra en todas las cosas. Y debemos ser como creyentes más sencillos. Quizá no hace falta tanta teología, más sencillos. Y cuando Dios nos dice algo en las Escrituras, simplemente hacerlo. No empezar a discutir o a valorar o a tergiversar. Fijaos que cuando Cristo fue crucificado, recordamos que Pedro le negó y el Señor le miró a los ojos y Pedro huyó de allí. Y Pedro en aquellos momentos estaría pasando unos días difíciles espirituales, seguramente los más difíciles de toda su vida. Había negado a su Señor, se había dado cuenta de que no amaba al Señor tanto como él pensaba. Estaba decepcionado consigo mismo, lo veremos también si llegamos a Juan 21. Y mientras Cristo había muerto y estaban pasando los acontecimientos más grandes de toda la historia del mundo, que nosotros ni siquiera sabemos, esos acontecimientos que Dios Padre había puesto en su soberana voluntad para que acontecieran, eso tan importante, pero aún así, en medio de todo esto, Cristo no se olvida de Pedro y le manda un recado en Marcos 16, 7 a través de los ángeles. Dice, los ángeles le dicen a las mujeres, pero id y decid a sus discípulos, y fijaos lo que dice, y a Pedro. O sea, imaginaos, en medio de todo el hecho más importante de la humanidad, en medio de donde todos los teólogos se preguntan, bueno, ¿dónde estuvo Cristo? ¿Dónde estuvo su alma? ¿No? En esos 3 días, hay algunos que dicen que bajó a los infiernos a predicar, hay otros que dicen que eso es simplemente simbolismo, hay otros que dicen que, en fin, hay tantas cosas. Pero en medio de todo esto, lo que sí tenemos claro es que Cristo no olvida a Pedro. Cristo no olvida a sus ovejas, a su pueblo. El Señor no nos salva solamente de la ira, sino que no nos olvida en ningún momento. Incluso cuando nosotros desfallecemos a fácil por nuestra fe, por nuestra debilidad, por nuestra enfermedad, incluso aunque nosotros perdamos muchas veces la fe, perdamos la esperanza, que puede ser por las diferentes situaciones que pasan en nuestras vidas. Lo que nos enseñan aquí en las Escrituras es que Cristo no nos olvida. Él es el Cordero, el que ha quitado nuestro pecado y nos ha hecho limpios. Versículo 29, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Algunas traducciones traducen, en vez de quitar, llevar. Y es cierto que aquellos que creen en Cristo, Él quita su pecado de ellos, pero para llevar. Pero no es que lo quita y es como si no hubiera llegado, como si no estuviera. No, Él lo quita para llevarlo Él, que es diferente. También nos lo dice en Miqueas 7, ese texto que nos habla de que echaré tus pecados en lo profundo del mar. Todos los pecados serán juzgados, o bien en la persona de Cristo o bien en el hombre, pero ningún pecado escapará al justo juicio de Dios. Así que la victoria de Cristo en la cruz, que nos ha dado salvación, abarca esta vida y la eternidad, es algo serio que tuvo un gran precio. Es solo este Cordero de Dios, el Señor Jesús, quien puede salvarnos. La muerte puede venir a cualquiera de nosotros en estos momentos. Lo que pasa es que pensamos como siempre que no, pero cuando estábamos en tiempos de pandemia, acordaos que había gente que estaba todo el mundo, digamos, muerto de miedo, en ese sentido. De hecho, nosotros conocemos gente en Irlanda, personas mayores que sabían que tenían el COVID y le dijeron a sus hijos y a su familia, mira, me voy al hospital y no voy a volver. Y sabían, y fue así. Y fue así. La pregunta es si nosotros estamos preparados.
La muerte es un hecho real y es por esa razón que seamos quienes seamos, nos llamemos como nos llamemos, la Biblia nos dice que debemos estar listos. No encontraremos la salvación en ningún grupo político o ninguna forma de vida que hoy en día tanto hay en las redes, sino solo podemos encontrar el perdón de nuestros pecados en Cristo y entonces estar listos para el juicio. ¿Qué piensas qué pensamos que puede hacer a lo mejor vos o otros, o el PSOE, o el PP, o el que Podemos, del que seas? ¿Qué harán estas personas cuando estén delante de Dios, cuando pongan su confianza en ellos mismos o en unas ideas? Porque la Biblia dice que todos vamos a estar delante de la presencia del Señor antes o después. La Biblia describe a Cristo finalmente de muchas maneras, para que nos demos cuenta de que Él solo encontraremos la salvación. Muchos de estos títulos los vamos a encontrar en Juan y vamos a seguir estudiándolo. Fijaos, la Biblia le llama Señor de señores, Rey de reyes, Rey de Israel, el Salvador, Hijo de Dios, Mesías, Cordero de Dios, como hemos visto, la palabra, el Señor de la gloria, la imagen de Dios, la cabeza de la iglesia, el poder de Dios, el pan de vida, el agua viva, el principio y el fin, el primero y el último, el todopoderoso, el santo de Dios, el heredero de todas las cosas. Por eso Juan le llama de todas estas maneras y la Biblia le llama de todas estas maneras, porque nos está apuntando hacia Cristo. A este Jesús es al que tenemos que mirar. No importa lo que venga en la sociedad, guerras, pandemias, enfermedades, no hay por qué estar preocupados. Eso es lo que Juan quiere decirnos. Juan quiere que pase lo que pase en tu vida. Mires a Cristo incluso cuando tu fe sea débil. Mires a Cristo incluso cuando tu fe, nuestra fe, esté puesta a prueba. Miremos a Cristo incluso cuando todo lo que hay a nuestro alrededor muchas veces se pueda romper en pedazos. Miremos a Cristo incluso cuando creamos muchas veces que ya no tenemos más fe. Así que quien quiera que seamos, lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo. Este es el mensaje de Juan. Este es el mensaje que Él nos va a llevar. Esto es donde vamos a ver que Cristo tiene poder sobre las enfermedades, tenía poder sobre sanar a los endemoniados, tiene poder sobre sanar la misma muerte. Por eso, porque Juan se quiere apartar y quiere señalarnos a Cristo. Así que sea toda la gloria hacia Él y miremos a Él en nuestras vidas y no olvidemos a Cristo, quien es el Cordero de Dios. Amén. Vamos a